Vamos con la historia de los judíos. Eh, el debate era importante y de hecho lo sigue siendo. Los posteriores profetas judíos y a su vez la mayoría de los teólogos morales cristianos han apoyado la opinión de Amós. El Talmud afirmó: el mandamiento de la virtud se impone a todos los mandamientos reunidos, pero los talmudistas no tenían la responsabilidad de mantener unido el Estado. Todo eso pertenecía al pasado y ellos podían permitirse el lujo de absolutismo moral. Pero en tiempo de Amasías, el compromiso entre las autoridades seculares y las espirituales era esencial si se quería que el Estado sobreviviese. Si se permitía que los profetas del sur anduviesen formando la guerra de clases en nombre de Dios, la comunidad se vería fatalmente debilitada y quedaría a merced de sus enemigos externos, finalmente que destruirían por completo el culto de Yahvé. Eso era lo que Amasías quería decir cuando afirmó que la tierra no podía soportar las agrias palabras de Amós. A lo largo del siglo X, el poder de Asiria no dejó de crecer. El obelisco negro de Salmanasar muestra que incluso en tiempos de Jehú, Israel se había visto obligado a pagar tributo. Israel mantuvo su autonomía pagando a los asirios o formó coalición con otros estados pequeños para contener su avance. Pero en el 745 a.C., el cruel Tiglat-Pileser III accedió al trono sirio y convirtió a su guerrera raza en una nación de imperialistas. Inauguró una política de deportación masiva en los territorios conquistados. En 740 sus anales registran: respecto a Menahem, rey de Israel, el terror lo abrumó, huyó y me presentó plata, prendas de lana de color, prendas de hilo. Yo lo recibí como su tributo. En el 734, el monarca sirio se abrió paso hacia la costa y después descendió hasta el arroyo de Egipto. Toda la élite, los ricos, los mercaderes, los artesanos, los soldados fueron deportados a Asiria y establecidos ahí. En su lugar se instalaron miembros de las tribus caldeas y arameas de Babilonia. Después, Tiglat-Pileser continuó avanzando hacia el territorio del reino septentrional de Israel, debilitando internamente por las divisiones religiosas y sociales. No pudo resistir. En el 734 al 733, Tiglat-Pileser conquistó Galilea y Transjordania, dejando solo Samaria. Tiglat-Pileser murió en 727, pero su sucesor, Salmanasar V, se apoderó de Samaria en el invierno del 722 al 721, y en el año siguiente su sucesor, Sargón II, continuó la destrucción del reino septentrional. Desterró toda la élite y envió colonos. Asedié y capturé Samaria, nota Sargón en las anales de Jorsabad, y me llevé a 27.290 de las personas que moraban ahí. El segundo libro de los Reyes nos trae un eco doloroso. Así fue llevado Israel desde su tierra hasta Asiria, hasta el día de hoy. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia y de Cutá y Abba y Hamat y a Serfaditas, y los estableció en las tierras de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y se posesionaron de Samaria y moraron en sus ciudades. Hay abundante confirmación de la catástrofe en la crónica arqueológica. En Samaria la residencia real fue destruida totalmente. Megido fue arrasada, y sobre los escombros se levantaron nuevas construcciones de estilo asirio. Los muros de Hatzor fueron demolidos. Siquem desapareció por completo. Lo mismo sucedió con Tirsa. Así se desencadenó la primera gran tragedia masiva de la historia judía. Fue también una tragedia que no tuvo la compensación del renacimiento definitivo. El holocausto y dispersión del pueblo septentrional de Israel fue total. Al iniciar su último y obligado viaje a Siria, las 10 tribus del norte salieron de la historia y entraron en el mito. Volvieron en la leyenda judía posterior, pero en realidad sencillamente fueron asimiladas por la población aramea circundante y perdieron su fe y su idioma.
y la difusión del arameo hacia el oeste como lengua común del imperio asirio contribuyó a ocultar su desvanecimiento. En Samaria permanecieron campesinos y artesanos israelitas y concertaron matrimonios mixtos con los nuevos colonos. El capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, que registra estos tristes acontecimientos, dice que mientras la élite exiliada en Asiria continuaba venerando a Yahvé, enviaron de regreso a uno de sus sacerdotes con el fin de que se instalase en Betel y enseñase al pueblo sin jefes. Pero agrega, sin embargo, cada nación fabricó sus propios dioses y los instaló en las casas de los lugares altos construidos por los samaritanos, y después pinta un terrible cuadro del confuso paganismo en que había caído el reino septentrional. El modo en el que el norte había venerado a Yahvé siempre había sido sospechoso en Judá. Esta duda acerca de la ortodoxia septentrional reflejaba la división de los israelitas, que se manifestó al tiempo de la entrada en Egipto y que en realidad nunca se vio superada después del éxodo y la conquista de Canaán. A los ojos de Jerusalén y sus sacerdotes, los norteños siempre habían tenido tratos con los paganos. La caída y la dispersión del reino septentrional y los matrimonios de los restantes con extranjeros fueron elementos usados para negar a los samaritanos su herencia israelita original. A partir de este momento, su pretensión de ser parte del pueblo elegido y de habitar con absoluto derecho de posesión en la tierra prometida nunca volvió a ser reconocida por los judíos. Sin embargo, el norte dejó un legado al sur que fue el de proporcionar el germen de la nueva fase de la religión de Yahvé que floreció en el sur durante los últimos días de la antigua Jerusalén. Cuando Samaria cayó, algunos refugiados cultos evitaron las deportaciones y fueron al sur, donde se los recibió y se reasentó en Jerusalén. Uno de ellos llevó consigo los escritos de un profeta llamado Oseas, a los cuales después dio forma a una mano sureña. Oseas había estado profetizando y escribiendo en víspera de la destrucción del reino septentrional. Fue el primer israelita que percibió claramente que el desastre militar y político era un castigo inevitable, aplicado al pueblo elegido por Dios a causa de su paganismo y sus defectos morales. En un texto escrito con brillantez y a menudo poético, predijo la caída de Samaria. Dios destruiría sus ídolos. Los que siembran el viento cosecharán el torbellino. Y advierte a todos los pecadores devotos de Yahvé: habéis arado maldad, iniquidad habéis cegado. Que el Señor los bendiga y los guarde.